Hola, eh, muy buenas tardes con todos y todas. Estamos presentando nuestro primer ciclo de capacitación en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, que es un ciclo que se llama Puentes de Manzana 14, que enlaza a una serie de productores internacionales con agentes locales. La idea es poder transmitir todo ese conocimiento que estas increíbles personas que hemos invitado eh, tienen y que pueden ayudarnos a mejorar nuestros procesos. Estamos muy felices de iniciar con el taller de Salto H, a quien conozco hace algunos años. De hecho, nos conocimos en la ciudad de Medellín. El día de ayer que llegó, recordábamos la vez en la que nos habíamos conocido. Y en la tarde, en la noche, nos quedamos un rato más conversando porque Sal tiene pues una experiencia grandísima de la que estoy segura que todos y todas vamos a nutrirnos. Es la idea. Gracias, Sal, por No, al aceptar contrario. nuestra invitación. Estamos súper felices de tu presencia aquí. A nombre del rector, William Herrera, te doy la bienvenida también. Muchas gracias. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con él y le comentaba de tu presencia. Para nosotros es muy importante que la universidad se vincule con otros productores nacionales e internacionales, y esta es una gran oportunidad. Además que es el preámbulo de lo que vendrá en agosto, que es el primer mercado laboral de las artes de Guayaquil, que va a ser el 9, 10 y 11 de agosto. Entonces, bienvenido. Les dejo a Bueno, todas ustedes para que escuchemos atentamente de su experiencia y conocimiento. Me gustaría decirles que se sientan muy cómodos de hacer todas las preguntas que quieran, eh, sean muy curiosos y curiosas, indaguen y claro, sí. saquen toda la información posible que estoy segura que nos va a servir para el desarrollo de sus carreras. Eh, Agradezco a Daniel Merchán, que es el productor de Manzana 14, quien ha hecho todo el trabajo de traer a esta personalidad acá, y también agradezco su presencia, eh, pues darse el tiempo de estar aquí eh, con esta abundancia de actividades que hay en el centro y en Guayaquil. Es para nosotros muy valioso. Entonces les dejo en buenas manos. Gracias, Salvador. No, gracias a ustedes, de verdad. Bueno, pues yo arranco de manera inusual, un poco primero, bueno, no inusual, les doy las gracias por estar aquí. Inusual, si me ven un poco nervioso, extraño, es que no estoy acostumbrado a la tecnología en mi cabeza. Entonces, pero bueno, me presento, me llamo Salvador Toache, vengo de México. No los quiero aburrir de entrada con las cosas de trabajo que hago, pero irán saliendo seguro en estos 3 días. Eh, Les pediría por favor que cualquier cosa que yo esté hablando, si no entienden o me quieren comentar o aportar, lo hagan por favor para que tengamos más dinámica en esto. A mí me sirve parte de querer venir a Guayaquil, también tiene que ver para mí con una necesidad mía de aprender de ustedes, ¿no? Parte de este taller que yo doy tiene que ver con eso, ¿no? Como de tratar de transmitir la importancia de los diálogos, la importancia de la comunicación, la importancia de la vinculación entre las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces parto desde ahí diciéndoles agradecería mucho que esto no se vuelva como un soliloquio, ¿no? Que eso no creo que les aporte demasiado, ¿no? Entonces traté de esquematizar algo dentro de todo mi mundo desordenado. Como gestor musical no me he caracterizado mucho de ser demasiado esquemático en la teoría, pero intentaré ir llevando poco a poco, pues porque es ir a como tocando los temas, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es si ustedes me pueden compartir
que en rasgos generales a qué se dedican, si son músicos, si son docentes o si son managers o algo. No sé si me quisieran decir así rápido para también entender un poco. Bueno, pues Tania, tú ya te conocemos todos. Débora. Hola, Débora. Bueno, pues lo que veo es que hay varios músicos, ¿no? Y eso está para mí muy interesante. O sea, el tema central tiene que ver con los mercados de música y con el tema de lo que hace un mercado de música muchas veces, que es la vinculación de los proyectos para su circulación internacional, ¿no? Entonces, hay una parte que yo siempre creo que es muy importante, que es como casi como de manzanitas, aunque lo sepamos, como ir construyendo como el discurso, ¿no? Y como no dar por hecho ciertas cosas. Ahí sí me interesa mucho que ustedes también me aporten si hay cosas que se me están pasando, pero es básicamente primero tratar de entender qué tipos de eventos hay en la música, ¿no? O sea, como hay como niveles muy básicos que tienen que ver con los eventos privados, los eventos públicos, ¿no? De dónde viene la inversión de esos eventos, los que son festivales de gran formato, masivos, están los formatos dentro de los venues, ¿no? Y ya vamos como tratando de mapear. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces desde ahí empieza la importancia de un mercado de música y desde ahí empieza también la importancia de la internacionalización para los proyectos, como de tratar de entender localmente con qué contamos, ¿no? Entonces un poco ir definiendo, bueno, si ustedes sienten que estoy siendo demasiado obvio, también me dicen, pero creo que es como muy importante de repente decir, bueno, si me pienso dentro de mi propia comunidad, cuántos eventos masivos públicos hay, cuántos eventos privados hay, en fin. Eso internamente es muy importante, es una información valiosa que, por ejemplo, yo que no había venido a Guayaquil quisiera tener, ¿no? Y que para mí es súper valioso poder tener los venues, poder entender cómo tenemos espacios y cuáles son los criterios que esos espacios puedan tener para poder tener a músicos, proyectos de música o profesionales de la música, en fin, porque lo comentábamos antes de empezar esta charla, afortunadamente la industria de la música, si así queremos llamarla, ¿no? Desde los más independientes hasta los más grandes con capitales muy altos, realmente son un gran ecosistema, ¿no? Que se nutre de la información que podemos tener todos de todos lados cuando estamos tratando de entender esa palabra que dice mercado de la música. Entonces, yo les diría, bueno, ir definiendo el tema de, a partir de los criterios que pueden tener esos eventos y tratar de entenderlos. No sé, yo les haría una pregunta, ¿sí distinguen lo que es la diferencia entre un evento público y un evento privado? Digo, porque así me puedo seguir. Claramente, si hay eventos privados, van a tener ciertas lógicas de curaduría, van a tener ciertas lógicas de aperturas, incluso muchos se hacen, se dan licencias a través de las curadurías de los jurados, se pueden generar diferentes mecanismos para poder vincularse con la sociedad o vincularse con los gremios, ¿no? Los privados pues empiezan a tener tal vez unos criterios mucho más amplios, dependiendo si son temáticos, dependiendo si son, no sé, en México hay festivales muy eclécticos y hay otros festivales que son festivales pues, como de géneros musicales, ¿no? O sea, el de electrónica, tal, hay unos que son masivos, hay unos que son pequeños. Yo quería empezar hablando de eso porque entonces la pregunta es, ¿un mercado de música qué es? ¿Para qué sirve? ¿A qué me acerca? Y yo como proyecto de música o como profesional de esto, ¿cómo voy a abordar un mercado, ¿no? Y yo creo que los mercados, como no son nuevos, a veces no los estamos abordando de una manera como dinámica, en el sentido de que en algún momento los mercados todos se parecían. Y entonces nos decían muchas veces cuando había una capacitación sobre un mercado,
siempre rondaban más como en una preparación de un pitch a un promotor, ¿no? Y así es como arrancaron todos los mercados de música. Es como casi que generalizaban a esto que llaman la oferta, ¿no? Como si, no sé, tendríamos que ponernos a pensar la palabra misma oferta siendo los músicos, ¿no? No me quiero meter demasiado ahí, pero para que ustedes le piensen lo que significa la oferta, ¿no? Y en el otro lado, pues los compradores, que son la demanda, ¿no? Y pues claro, cuando yo empecé a ver a los mercados de música, básicamente tenían unos criterios muy claros: compradores, vendedores, y la mayoría de los mercados lo que buscaban es acercar a un proyecto de música a un programador de un festival, pero sobre todo cumpliendo una función de intermediario cuando un artista no tenía la posibilidad de ser firmado por una disquera o por una agencia, y en un primer momento cumplía una función muy importante. Además, hasta donde tengo entendido, estos mercados de música pues vienen de las artes escénicas. Antes de pasar por la música, los mercados de música funcionaban muy bien para poder acercar proyectos escénicos con productores o teatros, ¿no? En ese sentido, a estas alturas yo lo que pienso es que es muy importante entender los mercados y las diferentes formas como se presentan, porque hoy por hoy ese tema de un mercado de música puede tener formas muy diferentes. No es lo mismo un mercado de música que está dentro de un festival a un mercado de música que está fusionado entre lo privado y lo público, como el BOM, digamos, en Bogotá, y no es lo mismo que el Circulart en Medellín, ¿no? O sea, aunque todos tratan de tener una función muy clara que ayude a la circulación de los proyectos, la oferta y la demanda son entendidas con perfiles diferentes, ¿no? Y van dirigidos a cierto sector con cierto perfil de compra. Y ahí es donde podemos empezar a tratar de decirles, bueno, no hay como un pitch único, porque los mercados de música han ido evolucionando. Ya, por ejemplo, no sé si ustedes ya han participado de alguno. Sí, pues, por ejemplo, lo que mencionan es algo que tiene, así como hace ratito les decía, que todo mundo entiende el festival público, que es gratuito, ¿no? Y que es masivo, o el intento independiente de alguien que tiene unos recursos y dice, voy a hacer un festival independiente más emergente y utiliza recursos públicos para apoyarse y hacerlo, o aquel que decide rentar una bodega, poner equipo y, ¿no? O sea, es esa parte que entendemos como de los perfiles que pueden tener todos los que podrían ser la parte de la demanda dentro de un mercado de música, y toda la parte de la decisión de un mercado de música que tiene que ver con la oferta, ¿no? O sea, en el sentido que tú dices, que sentiste que el Circulart tenía una oferta mucho más world music, ¿no? Y, por ejemplo, el Bogotá Music Market es un mercado de música que solamente oferta talento de Colombia, a diferencia, por ejemplo, Circulart, que recibe talento internacional para showcase o para mercado de música, ¿cierto? Entonces, desde ahí, bueno, encontramos como una primera diferencia en el sentido de si vas a ir a Bogotá Music Market, no puedes, como ecuatoriano, no puedes ir como oferta, podrías ir como demanda, si es que te interesaría participar dentro del mercado en Bogotá, ese específicamente, que además pues tiene una particularidad que se puede entender siendo un mercado que tiene dinero público, pero también tiene dinero privado porque lo hace la Cámara de Comercio. Entonces, en ese sentido, digo, paso por ahí un poco para decirles, como verán, hay diferentes criterios dentro de los mercados de música y para qué le pueden servir a un proyecto, ¿no? En ese sentido, pues, si han oído de los formatos de un mercado de música, es muy interesante porque finalmente lo que creo que siempre se pone o debería ponerse a revisión es el tema de los resultados de un mercado de música, ¿no? O sea, el tema
bueno, aquí voy a hablar de algo sin decir nombre, pero que es algo real dentro de un mercado de música, es cuando fracasa porque la oferta y la demanda no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En algún momento en México, por una idea de políticos, quisieron echar a andar un elefante blanco que estaba construido en una ciudad de provincia y se trajeron a cualquier cantidad de programadores de todo el mundo, ¿no? Así, alguien empezó a soltar nombres y empezaron a comprar vuelos y a traer a un montón de gente. Sin embargo, la convocatoria que existió fue muy discrecional, casi no estuvo vinculada con la sociedad ni con el gremio, y nadie, ni los locales ni los extranjeros, entendíamos la oferta que existía dentro de ese mercado de música. No entendíamos lógica de traer, por ejemplo, al programador de un festival de música contemporánea de Corea, cuando dentro de la oferta no había ningún proyecto de música contemporánea. Entonces, ese es como un tema claro de un fracaso de un mercado de música que nunca volvió a ser porque no dio un solo resultado. El señor de Corea, sí, es que, claro, esto lo que tú mencionas sucede muchas veces cuando se olvidan como la intención de para qué se hace un mercado, que básicamente no es juntar a la gente para cumplir y que se ponga a hablar. Finalmente lo que termina siendo el ejemplo para pensar cómo no se utiliza bien un mercado de música es tener a un coreano enojado porque viajó no sé cuántas horas con cuántas escalas para llegar y no tener, y además con la intención de llevar un proyecto mexicano para Corea, cuando sí hay proyectos mexicanos de música contemporánea, pero el criterio de selección entre la oferta y la demanda no estuvo coordinado, ¿no? O sea, finalmente ese es un tema que para empezar en un mercado de música me parece que uno tiene que entender cuando va a asistir. O sea, que uno debe entender cuál es el formato de ese mercado y qué quiere uno de ese mercado. Y ahí es donde nos empezamos a meter en un tema pues menos de manzanita y más de un embrollo de cada proyecto, porque para saber qué quieres de un mercado necesitas saber quién eres, qué puedes ofrecer como proyecto y qué tanto te interesa conocer al otro. Que básicamente ahí empiezo a meter este tema que estos 3 días yo voy a estar hablando, porque creo que es muy importante el tema de los mercados de música respecto a la vinculación, ¿no? Como un resultado inmediato de un mercado que empiece a dar resultados para la circulación de los proyectos de música, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podríamos ir contando el tema de los mercados que existen, pues los formatos varían, en algunos casos, como tú bien mencionas, se recurre al tema de la ronda, ¿no? de esta rueda de negocios donde en este escritorio yo me siento y te digo, hola señor, ¿no? Aquí está mi y entonces el formato a decidir de qué voy a dar en el mercado, ¿no? Alguien que llega con una USB, alguien que llega con un CD, alguien que llega con una tarjeta, alguien que llega con un café, con una descarga, en fin, que esas son las cosas que cada uno de ustedes decide cómo presentar cuando es una ronda de negocios, ¿no? Les podemos ir en la charla comentando esos formatos, ¿no? Porque finalmente hay otros que dicen, uy, es que es muy pesado tener a un comprador durante 6 horas, cada 12 minutos, hablando con alguien, suena la chicharra, se siente el otro, suena la chicharra, se siente el otro. Bueno, ha funcionado y se han hecho muchos negocios así o derivados de eso. Sin embargo, también hay gente que dice, a mí he ido a 20 y a mí no, así no me funciona. Y entonces creo que empiezan a buscarse también cierto tipo de relaciones. Finalmente, un mercado de música tiene que cumplir esa función que a veces como independientes nosotros podemos aprender a desempeñar, ¿no? Y ahí yo, pues, a veces hay una persona que yo admiro mucho, que por una frase que él me dijo en una cena en Dominicana, en uno de estos encuentros, nunca se me olvidó y desde hace muchos años siempre la repito. El señor es Octavio Arbeláez, que conoce, el director de Circular y de Mapas, y en fin, una persona que sabe
muchísimo sobre esto, que la primera vez que habló conmigo, se sentó al lado mío, me dijo, ¿usted es amigo de mi hijo? Sí, de Sergio, que justo es director de FinPro. Y me dice, le voy a dar un consejo. Y me transmite que en la música básicamente había 3 lugares donde uno se relaciona: cuando uno conoce, cuando uno reconoce y cuando uno tiene confianza. Yo lo digo de esta manera. Octavio, claro, me dice, ¿cuándo te dije eso? ¿No? Con el humor que lo caracteriza. Sin embargo, me dejó marcado. ¿Y esto qué implica? Que los mercados tienen un gran reto encima, que mucha gente los aborda queriendo los resultados que solo da la confianza, y poca gente los aborda como la oportunidad de empezar a generar redes de trabajo, o la oportunidad que nos da un mercado para, como proyecto de música, empezar a tener el valor y el capital tan fuerte que nos da poder ser un nodo. Y ahí sí creo que el formato que te propone cualquier mercado de música va a ser importante, porque te va a acercar a algo con lo que tú vas a saber qué hacer, y tal vez ahí descubrirás cuáles son los valores más importantes de relacionarte con el otro, porque al final eso es lo que pretende un mercado. Que yo, después de muchos años, me encuentre aquí con Tania, tiene que ver con un tema de que nos conocemos por la música, en los mercados de música, pero no se fue construyendo una relación de confianza, aunque no nos veamos todos los días. Y eso creo que es algo muy importante en el gremio de la música, sobre todo si somos independientes. Y desde un análisis claramente que ya deriva de mi experiencia de trabajo, que no tiene que ver con la experiencia que me rebasa por mucho Octavio en su carrera, pero que tiene otro perfil. Yo lo que he ido viendo del tema de la construcción, del trabajo en red y de la construcción de las relaciones de confianza, y la importancia que nosotros tenemos, cada uno de nuestro lugar, para fortalecer las relaciones que existen en la industria de la música desde la independencia, son brutales y están muy desaprovechadas. Y eso es básicamente uno de los retos muy grandes, pero una oportunidad muy grande en ciudades donde creen que tienen desventajas de mercado respecto a los mercados que consideran más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que les diría, si ustedes pueden hacer valer sus relaciones y entender lo que ustedes pueden hacer y lo que puede significar para el otro, creo que tienen un gran avance. Y ayer lo platicamos un poco en el sentido de el mercado. Lo que pretende para ustedes es que te puedas sentar con personas en un solo sitio sin tener que invertir en ir a ver a alguien a México, a ver a alguien a no sé dónde. Es la oportunidad de que en un solo lugar ustedes puedan dialogar y puedan empezar a generar esas relaciones de confianza, si es que así lo quisieran, ¿no? Y que empiecen ustedes también a hacer valer lo que ustedes son. Y les puedo dar un ejemplo. Yo vengo de México, tengo mi propia red de trabajo que la intento conectar como en una arañita con todo lo demás que yo conozco. Pero la importancia es que en los mercados de música se pueden activar ese tipo de relaciones que hagan que lo que tú eres o lo que tú eres o cualquiera de ustedes, lo que hacen aquí, tenga un valor muy importante para una red. Y a veces eso no se logra simplemente porque esa voluntad no existe, como la voluntad de trabajar en red, de empezar a construir a través de los mercados nuestros propios mercados diarios, ¿no? Entonces digo, no sé si hasta ahí alguien quiera comentar algo o le sonó raro algo, ¿no? Bueno, es que los veo con cara de que ya no me están siguiendo. Entonces, ¿cómo abordarlos? Yo les diría, si se ponen ustedes como oferta a pensar del lado de la demanda, creo que cambiaría mucho en muchos su forma de presentar su proyecto en un escritorio. Entonces, si tú fueras compradora en un mercado de música,
¿cómo crees que te pueda convencer un proyecto de música? O sea, digamos, yo llego y me ves y dice, uy, ahí llega este señor y es mi próxima reunión. Tú como empresario de la música, ¿qué esperarías? Es que es bien interesante tu pregunta porque claro, existe en todos los mercados existe una información de perfil por lo menos de los artistas que se presentan como oferta y también los artistas tienen un perfil de la demanda por lo menos básico de a qué me dedico yo, a qué se dedica el señor y así, ¿no? Pero justo ahí entramos en esos temas porque aquí un poco también es tocar, vamos, lo digo porque a veces hay algunos talleres de capacitación que llevan a los proyectos por otro lado, que básicamente lo que hacen es, bueno, tienen que hacer un press kit de esta forma, tienen que hacer tal, como tú decías, algo impreso o no algo impreso. Esos son los formatos de cómo vas a transmitir lo que tú eres al otro, ¿no? Yo por experiencia, por lobby, por haber ido, ahí sí les puedo decir, me dicen que soy el arroz de todos los moles porque estoy en todos los mercados de música, en los que me invitan, ahí estoy parado y ya en el lobby, no en estas reuniones, es donde yo también me entero de muchas cosas, a veces me regañan mis colegas pues porque soy muy chismoso y entonces les digo a los músicos, fíjense que en el lobby lo que le importa a ciertos programadores es eso y eso no viene en el perfil, ¿no? Y por eso yo iba a llegar justo a lo que tú estás preguntando porque, por ejemplo, tú como compradora dices, esperaría que me salude firme y que me muestre tal vez algo impreso, pero ¿tú qué esperarías? A ver, yo esperaría como autenticidad, que tenga como orden, estructura, lo que me presente y que sea algo de mucha calidad y que me conmueva. Ok, entonces yo ahí voy a tener reuniones con todos ustedes y yo ya nada más con 2 personas tengo que llegar a ti, saludarte firme y llevar algo impreso. Contigo tengo que ser auténtico y si para ti saludarte firme no es autenticidad, tengo un problema. No, y hablamos a veces que yo en un mercado de música o Tania cuando he estado, son a veces, no sé, 15 proyectos en un día, 20 proyectos en un día o 30 proyectos en un día y son 2 días. Entonces, por un lado es una locura, pero el otro lado también. Y lo que yo hago con esto de preguntarles tiene que ver con eso. A veces en una preparación para un taller de música les dicen, los CDs ya no sirven. Y digo, ok. El problema es que para mí es muy importante como comprador el formato físico, todavía. Por mi generación, por mi edad, por lo que quieran, cuando llego a mi casa, lo que escucho primero es los que me entregan un formato físico. Y claro, obviamente hay cuartos de compradores que cuando están haciendo la limpieza están llenos de CDs que no se llevan. Que yo le digo siempre, puedo checar cuál no tengo porque yo colecciono discos. Entonces, en ese sentido, lo que trato de transmitirles es justo, respondiendo la pregunta, es que hay un perfil de compradores y vuelvo a hablar de lo que decía que voy a estar mencionando todo el tiempo, la importancia del otro y de nosotros, saber lo importante que es para nuestro proyecto, lo que el otro es, para que nosotros sepamos quiénes somos y qué podemos ofrecer, qué podemos pedir, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos de esas reuniones que vamos a tener en el formato que pueda ser, o sea, en una rueda de negocios, sentado uno frente al otro, o como un espacio de convivencia en donde de repente dicen, bueno, ahí están los compradores, aquí están los vendedores y tienen 2 horas para platicar, ¿no? Y a ver, es como que sí, así como que todos los compradores corren a una esquina, ¿no? No, un poco, pues yo les diría, si quieren dar USBs, denla.
Sin embargo, tienen que pensar cuánta gente realmente usa un USB. Si quieren dar CDs, denlos. Si no los quieren dar, no los den. No significa, en mi caso, por ejemplo, que si no me dan un CD no me va a importar. Lo que va a importar para mí es que de los 60 proyectos que a mí me presenten, cuando llego a mi casa a analizar cosas, los primeros que voy a escuchar y que les voy a tener como cierto tipo de atención es el CD, porque en mi caso específico, quien conoce ya más mi trabajo, yo voy a los mercados y no me interesa un grupo para llevarlo una vez invitado a un festival y después olvidarme. En el caso me interesan los proyectos para intentar desarrollo, porque dentro de las cosas que yo hago, lo que más me gusta es andar presumiendo que desarrollé un proyecto. Entonces, en ese sentido, yo cuando estoy hablando con alguien estoy viendo hacia, o sea, mientras tú me estás diciendo soy cantautora y tengo 20 canciones hermosas, yo estoy con el ratoncito pensando, cantautores, tú, 2 veces al año. Me explico, yo tengo que pensar en la proyección de alguien, de una banda o de un solista, y no puedo pensar solamente en una coyuntura, porque siento que son mucho desgaste de energías y de plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mi forma de trabajar, todavía tener un CD es muy importante. Y ahí es donde, básicamente, si tú te vas a presentar a un mercado de música, no te puedes presentar igual con el representante de una institución pública, y volvemos, festivales públicos, con un personaje que hace un festival privado, cuáles son los criterios que puede tener, o de un representante de una agencia de booking. O sea, cada uno va a tener sus propias necesidades y va a ver a un artista de acuerdo a lo que necesita. Y el artista, lo que a veces siento que en los mercados comete un error, es que a todos nos trata igual. Genera un pitch y ese pitch se lo aprenden, llegan con el material que decidieron darle a cada uno y a todos nos dan. Entonces yo agradezco cuando llega una cantante y me entrega un café delicioso con un QR para descargar sus canciones. Entonces pues, descargo las canciones, me tomo el café, pero yo no sé si el que está atrás mío es alérgico al café y le dan un café, ¿no? Entonces, vamos, no es que tengas que saber todo, pero mientras más información tienes del otro, pues si te das cuenta, más posibilidades de tomar buenas decisiones vas a tener. Hola, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches. Bueno, ya llegaron algunos más. Todos nos presentamos, entonces como ustedes llegaron un poquito después, si nos pueden comentar, son músicos, ¿sí? Lo que yo te podría decir es que va ligado a la pregunta que nos acaba de hacer. Hay una información que existe previa y lo que tú dices es que todo esto de repente se responde con la misma pregunta, ¿no? Es a veces cuando estamos hablando de los mercados, quien lo escucha dice, oye, es muy fácil, es muy obvio, y cuando lo escuchamos todos decimos, sí, claro, está demasiado obvio, pero por alguna razón cuando lo tenemos que hacer no es tan obvio, ¿no? Y básicamente creo que tiene que ver con que nos preocupamos mucho por la emisión y muy poco por la recepción. Y yo desde ahí empezaría, porque creo que desde ahí se van los resultados. O sea, la circulación en el tema romántico de cómo se iniciaron los mercados radicaba en lo presencial, radicaba en cómo voy a tocar a, no sé, a Lollapalooza, y va a estar el de Lollapalooza y entonces todos presentan, todos los rockeros van, y hasta los que no son rockeros llegan y dicen, es que mi banda es de alternativa, y toqué en los festivales de rock más importantes de mi país, y entonces terminan algunos yendo en un festival de rock del extranjero. El tema para ahí es la información que tienes del otro, cuáles son las formas, y un mercado que creo que es algo que para nosotros cuando vamos como compradores es muy difícil, es el tema que muchas veces todavía no acaba el mercado y nos pasan un cuestionario. ¿Quién le interesó? ¿Cuánto va a invertir? Y de repente dices, es que no he escuchado todo, no he analizado, y muchas veces
como tú dices, hay unos festivales que tienen muy claro, digamos, un festival de música electrónica, va a un showcase, ve cosas de electrónico, tiene espacios o unos slots que debe ocupar y necesita proponer cosas nuevas porque ya tiene a los headliners. Dice, listo, por la invitación yo voy a llevar este grupo o este DJ producer, no sé, lo que necesite, y casi que ahí mismo puede cerrar. En otros casos el resultado es diferente, no es tan inmediato. Yo les puedo decir que en mi experiencia yo he tenido de diferentes momentos. Ha habido un proyecto de música tropical que yo no sabía si algún día iba a trabajar con ellos. Tenía interés de llevar una banda de rock, pero a los 15 días de volver del mercado musical recibí una llamada. Me dijeron, Sal, nos canceló una banda de salsa y ¿tú qué tienes para ofrecernos de bomberazo? Y inmediatamente llamé a la banda que 15 días antes conocí y en menos de un mes ya estaba tocando en México en un festival muy grande. Pero esa es una cosa coyuntura, pero además que no se hubiera dado si no los hubiera visto yo en el mercado de música. Pero yo sentado frente a ellos, lo que les tuve que decir es, no me puedo comprometer a nada porque yo me dedico más al rock, ¿cierto? Pero bueno, no siempre, o sea, los mercados lo que hacen es que acercan posibilidades y aceleran procesos. También un mercado se puede entender como eso, como la posibilidad de empezar a generar un propio nodo de conexiones de cada proyecto. En el caso nuestro, como sello discográfico que vivía solo de vender discos, fue muy importante entender el mundo de los mercados de música, no como este resultado inmediato, ¿sí? Que esa es a veces la prisa que tiene una institución. Yo creo que sí ha habido, sobre todo siento yo que más que en México, en Colombia han entendido mucho más el valor del proceso y de cómo va incidiendo incluso en una economía de una ciudad, ¿no? En cuanto a turismo, en cuanto a producción, a empleo, incluso hasta en producción, tienen medido que aumenta en un porcentaje mínimo, pero aumenta la producción de madera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que les diría es, importa mucho qué objetivos tengan y que vayan analizando cuáles son los resultados que esperan de un mercado. De ustedes depende también si ven a un mercado como la solución de la vida del músico, y esas posibilidades, aunque no las podemos matar al 100%, pues están más alejadas de la realidad, ¿no? O sea, no me atrevo a decir no sucede porque a lo mejor alguien levanta la mano y dice, yo por un mercado me fui a Lollapalooza, me contrataron, sí, bueno, pero eso es como sacarse la lotería. Lo que indicaría todo lo demás en un porcentaje muy alto es que son una herramienta muy importante para generar una escena cada vez más fuerte y la posibilidad de que esa escena se vincule con el exterior de una mejor manera y que cada vez los lugares que generen eso tengan un puente cada vez mucho más transitado, ¿no? Y eso para mí es el valor. Si tú quieres medirlo en tema de contrataciones, va a ser muy coyuntural, ¿no? Sobre todo si en una ciudad o en un país apenas están incursionando en el tema de la construcción de esas redes, porque pues no es lo mismo. Y yo les diría, si se ponen del otro lado, o sea, imagínate que tú eres ese coreano que viajó 36 horas, llegaste a un lugar y no hay un solo proyecto que tenga que ver con lo que a ti te interesa. O estaba yo viendo que en el mercado de música va a venir Guti, ¿no? Que es un excelente curador, lo admiro cañón por su festival, porque es de los festivales que más proponen tal vez en América Latina, ¿no? Él no necesita un headliner de esos super vendedores para su festival, que es muy exitoso. Entonces una posibilidad muy grande para cualquier escena tener a Guti viéndolos o escuchándolos, porque el tipo sí realmente le interesa y es muy feliz cuando encuentra algo para su festival, ¿no? Rec Beat, ¿no? En Recife, Brasil. Entonces yo, por ejemplo, lo invité a un mercado que yo hice en México hace unos años y él era feliz porque encontró una banda que se llama Descartes Acant y decía, mi viaje valió la pena,
viajé y dice, a veces viajo y no encuentro nada que realmente me sirva para mi festival. Entonces él realmente es un tipo ansioso de encontrar cosas nuevas y de que le llenen el ojo en un tema de criterio estético. ¿Sí? Entonces básicamente es ahí, no juegan tanto otros, por lo que yo veo y por el perfil de su festival, pues es muy importante que tu proyecto proponga cosas y que se salga como de la generalidad. Es difícil que ese festival programe cosas muy genéricas, ¿no? Entonces, bueno, esos son ejemplos que yo veo, ¿no? de ahora, de que viene Gute acá y digo, qué bueno, ¿no? Es increíble y seguro es una posibilidad para cierto perfil de músicos de la ciudad para circular hacia Brasil, ¿no? Y eso lo hemos visto todo el tiempo, y él sí es, como tú mencionas, él viene, algo le gusta y muy posiblemente a la siguiente edición te invita, ¿no? Que ese es un perfil diferente al que yo tengo, que es más mezcladito, es como yo soy un gestor independiente y tengo la posibilidad de programación en ciertos espacios, pues voy cubriendo esos slots y voy viendo dentro de los mercados de música qué cosas tienen cierto tipo de proyección en los espacios que yo programo. Por ejemplo, hay uno que para mí es una plataforma importante, soy como parte del comité de programación de un escenario que se llama Carpa Intolerante, a referencia a la disquera, que es Discos Intolerancia, que es como el escenario más propositivo en términos de curaduría dentro del Festival Vive Latino, que es el festival en donde sí tenemos la licencia de programar world music o programar jazz o programar lenguajes que no sean rock, ¿no? Sin embargo, pues también ponemos rock, ponemos ska, ponemos reggae, en fin, es muy ecléctico. Entonces finalmente también a mí los mercados de música me sirven para ir viendo qué proyectos puedan ser funcionales para la Carpa Intolerante, que además es una carpa que está también curada en torno a una gran curaduría de un festival que convoca cerca de 180,000 personas en un fin de semana y que es privado y que tiene ciertas lógicas de programación. Entonces yo tengo que programar desde el lado de funcionamiento para el festival, al ser multi escenario, y no me puedo tomar las licencias que se puede tomar alguien que programa en un festival de un solo escenario. Y no sé si, por ejemplo, me pueden ustedes decir por qué creen que es eso. Ahora, una pregunta que yo normalmente hago, yo me paro frente a ustedes y por ejemplo aquí, que sean músicos en activos, ¿quiénes son de los que están aquí? O sea, con proyectos, con planes de querer salir de Ecuador a tocar. Ok, bueno, una vez hice un ejercicio interesante con un mercado de música, que pues básicamente yo lo que hice fue viajar con una impresora. Esto lo digo para caer en el tema de los festivales multiescenario y del riesgo que tomamos y del riesgo que toman ustedes. Entonces yo viajé con una impresora de estas portátiles, con un contrato, y le ofrecí firmar el contrato a todos los que me pidieron cita y se sentaron conmigo. Sí, o sea, ¿quieres firmar con una disquera en México? Te saco tu disco. ¿Quieres? ¿Tú qué me respondes? Si estás en un mercado de música, habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí, pero finalmente yo lo que fui dije, ¿quieren que firme bandas? Porque eso es lo que me dijo el mercado, firma bandas. Llevé contratos para todas las bandas y se los puse en la mesa. ¿Cómo? En las mismas condiciones, el mismo contrato genérico, 2 páginas, yo no me volvía dueño de sus discos, solamente era un contrato de trabajo de distribución de música, donde yo maquilaba sus discos en México, los distribuía, y dentro de ese contrato les proponía tocar en un festival multiescenario, en los que yo podía en ese momento meter al artista. Y la mayoría lo firmó. Digo, en ese mercado todos lo firmaron.
El problema es que después de que lo firmaron, les expliqué lo que acaban de hacer, lo rompieron. Y les puedo explicar por qué. Porque de las preguntas que yo recibía, por ejemplo, de algunos músicos era, ¿y es distribución nacional? Y les decía yo, sí. Entonces, ¿va a estar en todas las tiendas? Sí. Y entonces se asombraban. Y decían, wow, increíble, voy a tener distribución nacional en México. Listo. Oye, y le digo, y vas a tocar en la Carpa Intolerante a las 11 de la noche. Uno antes del que cierre el festival. Y les parecía increíble. ¿Y por qué rompían el contrato? Bueno, entonces yo, ya en la realidad ese sueño que nos venden desde Estados Unidos muchas veces, o no sé desde dónde, pero que es un sueño, es que si yo te firmo ahorita, bueno, ya ahorita ya estoy hablando de un momento en donde sí se vendían los discos y sí se mandaban a las tiendas, te firmo, saco tu disco, lo mando a Cancún, lo mando a Guanajuato, lo mando a todos lados, es un ejemplo de lo que pasaba en ese momento. En la realidad lo que iba a suceder por la capacidad y por el tiempo en la que se iban a dar las cosas es que me regresaran el 99% de los discos que yo estaba distribuyendo. Y eso genera una nota muy negativa sobre tu trabajo. Y la otra es que si tú aceptabas sin haber hecho ningún trabajo en México, solo porque en un mercado te lo proponía, y te ponían a tocar a las 11 de la noche en el cierre de un festival multiescenario, tú ibas a tocar en un escenario alternativo a la hora de que en un escenario iba a estar Café Tacuba, en el otro Fatboy Slim. Entonces dentro del lugar había 80,000 personas, pero muy probablemente tú no ibas a tener más de 100 personas en tu escenario. Ahora, es una decisión tuya, pero si hacías eso, también la imagen que tú ibas a presentar frente al festival multiescenario y la imagen que podías presentar frente a un mercado nuevo era muy negativa. Y ahí... ¿Cómo? Pero eso es versus la invisibilidad, porque cuando regresas, nadie va a poner, a sopesar, solo tuve 100, todos los otros tuvieron no sé cuántos. Claro. Solamente te venden como estuve en México, hice la gira, etcétera. Claro, ahí es lo importante del tema, que ya no tiene que ver con los criterios ni con los resultados reales de un proyecto en el desarrollo del mercado al que quiere entrar, sino el tema de los objetivos que tengas planteados. O sea, si para ti invertir $20,000 por ir a tocar al Congo te sirve para cobrar $25,000 en Ecuador, hazlo. ¿Me explico? O si te sirve para que tu carrera vaya generando ciertos objetivos con un plan, claramente lo que tú planteas es que muchos invierten en ese tipo de cosas para regresar a su país y decir, a diferencia de todos los demás, yo estuve en este lugar. Yo, lo que me pasa es que vengo de un mercado donde ya transitamos y en algún momento todos decían que tocaban en X Festival de Estados Unidos. Les sirvió a los primeros, pero cuando ya toda la escena lo ponía en su currículum como un gran logro, era como, uy, quiero escuchar qué es lo que toca el que nunca ha ido a ese festival, porque me parece interesantísimo escuchar a alguien que está yendo por un camino alternativo al que todo el mundo está siguiendo y que ya no le está representando esa diferencia que tú planteas, ¿no? Como, sí. Pero yo lo que veo es que lo que tú preguntas es un tema reciente, pero además, para cómo se mueven las cosas, es reciente y ya está pasando de moda, ¿no? Es como que no terminamos de asimilarlo y está desapareciendo, ¿no? O sea, el tema de las reproducciones, por ejemplo, en las plataformas más importantes, que de repente se utiliza como un referente para tomar una decisión de curaduría, o para no, es así como, uy, no te escuchan más de 300 personas al mes, nadie va a ir, ¿no? Te escuchan 6 millones de personas al mes, entonces seguramente vamos a llenar un teatro de 3,000 personas, ¿no? Afortunadamente, y creo que afortunadamente no hay recetas, ¿no? Y que afortunadamente pues hay ingredientes que compartimos todos, pero que ahora sí que el sazón de la abuelita es el sazón de la abuelita, si queremos hacer la analogía, ¿no? Y en ese sentido, pues que lo que te puedo decir es que hay muchos proyectos
que tienen muy buenos números en internet y en las redes y que funcionan muy bien en el en vivo y que venden bien tiquetes. Y hay otros, como tú bien mencionas, que tienen una cantidad gigantesca de reproducciones y no venden ni siquiera el .001 en taquilla. Yo creo que todos hemos teorizado respecto a esto y tratamos de encontrarle una explicación. Yo la única que a veces sí puedo entender y confiar es no juzgar a todos de la misma manera, porque los públicos sí están segmentados. Sí, adelante. Y lo mismo que hablamos ahorita aplica con el tema de las plataformas. Hay lugares donde el consumo de Spotify es superior en ciudad que en otras ciudades, ¿no? Yo básicamente te diría, para empezar, se tiene que analizar cómo se está consumiendo la música en cada lugar en donde tú pretendes mostrarte, y tú como curador, pues no irte con la finta, ¿no? O sea, y el otro, o sea, hay demasiadas variables. O sea, de entre las más importantes creo que tiene que ver el tema de que hay lugares donde Deezer sí lo consume la gente y lugares donde no. Lugares donde Spotify es, bueno, la mayoría es muy fuerte, pero también es muy fuerte en el sentido que no es lo mismo el mercado australiano, ¿no? En temas de cuántos son los números de un artista que tiene buena asistencia en Australia que en Bogotá, ¿no? Y está el tema también que creo que es claro, es que hay nichos de música que consumen de manera todavía diferente. O sea, yo por lo menos he visto que en el heavy metal, los grupos de heavy metal latinoamericano no tienen números tan grandes, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienen un público fiel e incluso pueden hacer una economía hasta de las cosas físicas, ¿no? El ejemplo que tengo ahorita más reciente, claro, no es un heavy metal duro ni nada, es como hard rock, pero The Warning es un fenómeno de estos que por el género en las plataformas no representa el número tan grande de lo que están representando como fenómeno de venta de boletería y de venta de vinilos y de merch, ¿no? Y si tú lo revisas, eso, y pues tiene, o sea, no llega a 1 millón ¿no? Comparado tal vez con artistas de urbano que tienen millones de reproducciones, pero que no tienen esa relación con el público en el tema de lo presencial en eventos, ¿no? De música, en conciertos. Entonces, sí te diría, pero creo que algo en donde nos tenemos que detener respecto a esto, y que tiene que ver con los mercados, porque finalmente los mercados tienen que ver con todo esto, es que siempre nos están vendiendo todo como algo nuevo, y lo que está pasando es que sí cambian las herramientas, las formas de consumo, pero lo que es importante, lo que está en medio, pues es la música, ¿no? O sea, si era la radio AM y luego la FM se tumba a la AM, o si antes de eso era de otra manera, y si después Napster y desaparece Napster, y que si no sé qué. O sea, lo único que estamos viendo son formas de consumo de la música grabada y formas de consumo de la música en vivo. Forma de merch que finalmente se pueden traducir en productos que no son la música, pero que la gente compra porque están relacionados a algún proyecto de música. Y en ese sentido ahí es donde nos estamos moviendo. En la capacidad que podamos tener de entender que todo esto nuevo en el final también es muy viejo, porque lo que buscamos es la relación entre el que emite y el que recibe, al que le estamos diciendo ahora tú emite y yo recibo, para que generemos esta relación. Y si antes la daba la repetición en la radio, ahora la da ¿qué? Las playlists, la repetición de pauta en las redes sociales, ¿ok? Pero finalmente es como los medios, pues son estructuras, son vacías, ¿no?
de la que se llenan justamente es de los contenidos que nosotros entre todos generamos o trabajamos. Entonces, podríamos decir o no, o nos regañarán o no nos regañarán si decimos que Spotify es como la nueva radio, o una forma híbrida, o qué es, y ahí podríamos ir viendo qué son las agregadoras, son nuevos sellos discográficos o no. Van a desaparecer muy pronto porque van a perder el sentido cuando todos podemos subir nuestra propia música. O sea, ¿sabes? Pero al final es donde entonces empezamos a ver cuáles son las necesidades de un artista o de su proyecto musical, cuáles son las estrategias que generan sus managers, sus agencias, cuáles son las cosas que sirven para que tú puedas potencializar tu proyecto y lo hagas crecer. Y ahí pues finalmente tienes que tratar de analizar haciendo un mapa, y vuelvo a repetir, ese mapa cómo lo construyes teniendo información sobre el otro. ¿Y quién es el otro? Pues los medios de comunicación son el otro, las plataformas son el otro, las distribuidoras son el otro, o sea, todos somos el otro. Y en ese sentido, sí, pues es una tarea como independientes, que es la misma tarea que tal vez tenían antes las grandes estructuras, que firmaban un artista y hacían una estrategia, o hacían un plan de negocios respecto a un proyecto de música, y como un rasero en las disqueras grandes hacían, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto de promoción? Tanto, lo vamos a hacer de esta manera, tal, y si bien te iba y eras prioridad de una disquera, pues estaba sonando en la radio todo el día, ¿no? Las tocadas eran promocionales, salías en la televisión, la gente te conocía y era una forma, como una fórmula muy específica que conocíamos en la industria de la música hasta los 90, ¿no? Ahora no es que desaparezca la esencia de eso, cambia la forma, pero finalmente es, en el fondo, cuánto es lo que puede invertir un proyecto de una transnacional en marketing digital, ¿no? O cuál es la relación que pueden tener las grandes estructuras de distribución con las grandes estructuras digamos, de plataformas de streaming, ¿no? O sea, y ese tipo de relaciones que se empiezan a ver es, básicamente, estamos hablando, la radio manejaba pautas y las plataformas de internet pues, manejan pautas, ¿no? Eso es, nosotros, ¿cuánto vas a pautar? Entonces, ahí es un poco el tema de ir entendiendo qué lugar ocupamos como proyecto o como agente de la música dentro de este ecosistema nuevo, pero muy viejo, ¿no? O sea, como en el sentido de identificar cuáles son esas nuevas maneras de promoción o esas nuevas maneras de vinculación, que ese es un tema que platicaré con ustedes mañana o pasado, pero que tiene que ver con estas nuevas formas para generar estrategias que están funcionando en muchos lados. Pero hasta este momento lo que sí te podría decir es, podemos hacernos todas las preguntas del mundo en este momento, pero te diría, las respuestas creería yo que no son tan importantes ahorita, ¿no? Porque depende de cada camino, de cada proyecto y de cómo aprovecha todo este nuevo ecosistema cada uno de los que somos. Ahora, para mí, en este sentido, cuando hablamos de que va a haber un mercado de música, es qué pasa con la información que tú quieres tener de los programadores. Los locales seguro los conocen, tienen una idea, está el tema de los internacionales, que los vayan conociendo. Todo este tipo de cosas de la percepción que pueden tener ustedes respecto a la percepción que puede tener algo de alguien de afuera es importante, es parte del mercado de música, no necesariamente tiene que haber como una firma en medio de la mesa como la que en algún momento yo experimenté, sino el tema de cómo logras tener aliados en otros lugares. Y esas alianzas en qué pueden derivar, ¿no? O sea, yo sí quisiera como que ustedes me platiquen eso, si todos piensan participar del mercado
Pues te podría decir que alguno va a querer que lo saludes firme y le entregues algo. O sea, lo que crees que tienes que revisar quiénes vienen, más o menos qué representan, si es una entidad pública, ¿no? O sea, por ejemplo, viene Igor, y revisen quién es Igor, cuál es el perfil de Igor, que tiene un cargo muy importante en la Universidad de Guadalajara, es básicamente director de toda la cultura, entonces creo que está muy importante que le echen un ojo para que vean todo lo que hace la Universidad de Guadalajara, para que ustedes también entiendan todo el potencial, porque además de que es FIMPRO, pues es toda una serie de cosas culturales en la ciudad de Guadalajara impresionante, ¿no? O sea, no quiero hablar por él, pero trato de comentar un poco, ¿no? El tema de vinculación, programación y cosas que hacen es bastante relevante. Un poco les decía, Guti viene y pues está increíble que venga, ¿no? Porque él anda busque. Por ahí, ¿quién más viene? Son 4, ¿no? Internacionales. Womex, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ese es un mercado de música, ¿no? Entonces entender cómo, si se sientan a un mercado de música, qué preguntas van a hacer y qué quisieran hablar con ella. Y está María Carrascal, ¿no? De Argentina, que finalmente es una gestora, impulsadora y generadora de un montón de cosas hacia Argentina. Entonces, pues están interesantes los perfiles. Es muy importante que averigüen de ellos. Además tienen una chamba muy fácil porque son 4. No es como, es que de repente hay festivales que te dicen hay 260 compradores, escoge 30 de los 260 y terminas escogiendo a 20 que nada que ver para tu proyecto, nada más porque los viste muy famosos o con la foto más bonita, ¿no? Entonces, un poco ahí sí te es tarea de ustedes. Si no la hacen, la culpa es de ustedes, ¿no? Yo en mi caso, pues puedo hablar de mi experiencia personal. No es que lo tengan que saber, pero no sé aquí cómo va a ser el formato, pero por ejemplo en un formato en donde llegamos a las 9 de la mañana, nos sentamos, y de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cada 12 minutos se sienta alguien nuevo, pues ya el que recibimos a las 4:30 ya es así humanamente diferente al que recibiste a las 9 de la mañana. ¿Cómo recuerdas a cada uno? ¿Qué es lo que cada uno te dijo de su propio proyecto que no fue tan genérico respecto a los demás? En la realidad lo único que les digo es la obviedad, no estoy diciendo nada que no sepan ustedes, solo es algo como decir, no tratemos al otro en la medida que sepamos que el otro es, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir es que alguna vez yo me senté, llegó un tipo, me saludó firme, no llevaba nada impreso, pero sí me dijo, qué golazo metió Cardoso en el Toluca, ¿no? Y yo fue como, este güey sabe que le voy al Toluca, ¿no? Así, rompió el hielo de esa manera. Obviamente fue de los primeros proyectos que naturalmente dije, puta, ese güey no se me olvidó, ¿no? O sea, él claramente es el que sabía que yo le iba al Toluca, después de, he ido no sé cuántos mercados de música en 12 años, y el tipo hasta allá fue a averiguar. Hoy somos grandes amigos, nunca he llevado a su banda, pero bueno, nunca me olvidé de él. Pero él entendió también porque para mí no era un proyecto. Sin embargo, ¿qué cosas se logran? Que si platicas con él, yo le dije, hermano, no es lo que yo muevo, pero sé en México quién sí lo hace. Y con todo el cariño o la palabra que ustedes le quieran poner a un tipo que quiso saber quién era yo también fui y le dije a otros quién era él, ¿no? Y en ese sentido también los mercados sirven para eso, porque hay gente que va a los mercados justamente invitado porque disparan cosas. Porque, como repito, así como va el que solo programa un festival y solo va buscando algo que cuadre para su festival, hay otros que van como promotores realmente a ver qué está pasando con una escena y cómo pueden vincularlo. Y tener en el mapa cosas, ¿no? O sea, de repente si a mí me dijeran, ¿cuál es la banda más importante de heavy metal de Ecuador? Yo no lo sé, pero necesito saberlo. ¿Cómo? Black Sun.
Ok, y lo necesito saber porque ahorita yo tengo un slot en un festival en Guadalajara de heavy metal y no tengo nada que proponer. Y tengo ese espacio. Y sí, no quise proponer una banda de otro lugar porque estaría bueno de invitar a un artista justamente como para empezar a mostrar ese tema de vinculación de para qué sirven los mercados, o para qué sirven los encuentros, o para qué sirve que nos conozcamos. Porque más allá de esta charla y más allá de otras cosas es como, yo los veo todos serios allá y digo, pues díganme algo, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están serios? O qué esperan del mercado de música si van a participar, porque tal vez entendiendo un poco las necesidades que cada uno tiene en una escena, por lo menos de mi lado como promotor, desde ya les digo, si ustedes quieren pueden tener un aliado. En términos incluso hasta de un día, ¿sabes qué? Nos vinimos a México y estamos en la colonia Guerrero y aquí se ve todo desconocido para mí, no sabemos cómo llegar a Reforma, pues yo les puedo decir, ¿no? Y no los voy a mandar a otro lugar que no considere yo que valga la pena. O si ustedes me dicen queremos ir, nos puedes dar el teléfono de unos venues, claro. Oye, tienes el contacto. Para eso también sirve un mercado de música. Sí, no solamente porque, pues, si solo pensamos en un resultado inmediato de una firma para ir a tocar un lugar, eso está muy bien que se dé, pero creo que lo que necesitamos las escenas independientes es conocernos, reconocernos, tenernos confianza. Y a partir de eso poder generar sinergias, ¿no? De mira, oye, tengo estos 3 proyectos, ok, los reviso, oye, mira, con este sí creo que puede pasar esto, con esto creo que no, pero con esto te presento a tal persona. Ese tipo de sinergias, si la empiezan a lograr, también siento que es cuando empiezan a generar posibilidades, porque también nosotros en la industria de la música suena muy cliché, tal vez muy barato, pero nunca sabemos por dónde brinca la liebre. Entonces, no sabemos en esta cadena que se puede convertir como en una cadena de favores. Cuando yo hablo contigo, tú le hablas de mi trabajo a ella le habla de mi trabajo a ella, y al rato alguien sabe de lo que yo hago de trabajo y necesita de mis servicios. Y yo no podría llegar hasta allá, solo llego a través del nodo que representas tú. Y en ese sentido, ustedes también van a poder tener la posibilidad, si quisieran, de verme como un nodo para llegar a ciertos lugares donde ahorita no saben cómo llegar. Y cada uno de los programadores de un mercado de música también podrían ser eso para ustedes. ¿Sí? No sé si hasta ahí respondiendo un poco esa pregunta que me decías de los resultados. Para no olvidarme, porque mencionaste hace un rato de que este chico que te dijo lo del Toluca, dijiste, no llevó nada impreso, pero me dijo esto. Mi pregunta es, ¿todavía se usan los press kits impresos y se entregan o ya es como digital? Yo lo que creo es que nada está de más. No quiero asegurar que no sirven, porque si ella fuera compradora querría algo impreso. Y dentro de todo este mundo de personas, no sé qué criterios puede tener cada persona de cómo interpretarte a ti, si cuentas o no cuentas con algo. Yo básicamente, ya en el fondo, digo, no quiero que me vayan a matar algunos productores, pero creo que lo más importante es poder encontrar algo que suena muy sencillo, que es la comunicación con el otro. Si tú tienes la comunicación con el otro y el otro te dice no traes algo impreso y tú no lo llevas, si realmente encontraste un link de comunicación real, no importa si le dices te lo mando por correo mañana o en un rato o en dónde vas a estar. Lo importante, ¿sabes? Es que justamente el formato creo que es lo de menos. Creo que lo importante que pocas veces nos dicen es el tema de que la música es un lenguaje. Lo que intentamos de todos lados es que ese lenguaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, que los que trabajamos con músicos les ayudemos a llegar
a la mayor gente posible y a vincularse con la mayor cantidad de cosas posibles que le hagan un trabajo mucho más fácil y mucho más redituable, ¿cierto? O sea, en el fondo buscamos esos resultados, y en los mercados y las entidades públicas y privadas que están dentro de la música lo que están intentando justo es fortalecer. Si estamos hablando de entidades, claro, tal vez quieran hacer que funciones tan bien para que tal vez incluso hasta te veas obligado, si no estás registrado frente a tu Ministerio de Hacienda o como se llame en cada país, pues te tengas que formalizar y empieces a pagar impuestos cuando todavía tu economía, ¿sabes? O sea, lo público tiene desde lo social hasta lo formal sus propios intereses, ¿no? Lo privado pues tiene sus propios intereses, los independientes tienen sus propios intereses. Entonces, en ese sentido yo que digo, a veces discutimos tanto y se nos olvida esto. Hola, ¿cómo te llamas? Me dedico a esto. Pum. ¿A ti qué te interesa? ¿Tú cómo vas? ¿Sabes? Romper este rollo. No me quería adelantar, pero son parte de los temas que a veces tenemos que abordar en esto, los mercados de música, y no aventarlo todo en una sola sesión, pero se lo pueden llevar como de tareas y van a repetir repetir mañana y pasado, con conceptos bien importantes en la industria de la música. Yo, al principio no les conté todo lo que hago, pero soy sociólogo de carrera, y luego estudié unos semestres de psicoanálisis, entonces por ahí trato de interpretar este tipo de cosas, pero lo más importante para mí es no olvidarnos de qué es la música, los que son creadores, por qué crean música, respetar eso, e intentar jugar con todos los instrumentos que están alrededor. Pero siento, salvo que ustedes me corrijan y me empiezan a aventar piedras, es que a veces el músico solo le da importancia a la emisión. Y entonces, así como yo se para, o así como el señor del Zócalo de la Ciudad de México que se para arriba de un botecito a decirnos pecadores, el mundo se va a acabar, así siento que a veces son los músicos. O sea, el señor que si yo soy cristiano y me dicen pecador, el mundo se va a acabar y si pecas te vas a ir al infierno y te vas a quemar eternamente, yo paso y le digo, hijo, sí tienes razón, pero no le voy a hacer caso, ni me voy a hacer parte de su iglesia ni nada, por una razón, porque solo le importa salvarse él, y él quiere salvarse a través de convertirnos a todos. Y a veces siento que el músico se para en un escenario con esa misma actitud, transmitiéndole al público, no me importas, lo único que me importa soy yo. Y hay que romper eso a través de la comunicación. Yo lo dejo ahí porque era como un tema posterior que tiene que ver con la diferencia entre la información y la comunicación, que es muy básica, pero que yo soy músico, grabé 2 discos, tocaba la guitarra y siempre creí que me comunicaba con los demás, y no, pura mentira, solo les decía yo lo que yo quería decirles, y si no me gustaba lo que ellos me decían, como público, como medios de comunicación, como lo que sea, me entraba por aquí, me salía por acá. Entonces, los músicos que tienen un crecimiento son los que tienen la capacidad de entender que es más importante la oreja que la lengua. Y un mercado de música es una oportunidad muy grande para ejercitar el oído, para no llegar a decirle yo soy, yo quiero, tal, llévame. También es la oportunidad para decir qué haces, leí que haces esto, cuáles son cómo te gustaría, yo trabajo de esta manera, cómo trabajas tú. Eso rompe un hielo y genera posibilidades. Lo que le estoy diciendo es muy fácil. Oye, si no te gusta mi música está bien hecha, si conoces gente que o sea, yo a veces les pongo ejemplos, ¿no? Es que en un mercado de música a veces yo me llegué a sentir, muy al principio, como una chica bonita que está sentada en un parque en un pueblo cualquiera de Latinoamérica, en esos donde hace mucho tiempo se acostumbraba que los chicos le daban la vuelta caminando, ¿no? Y si la chica tiraba el pañuelo, ¿no?, llegaba el chico, lo recogía y se lo daba, ¿no? Entonces yo me sentía con mi pañuelo y todos dando vueltas, y decía, el que me guste tiro el pañuelo para que se siente aquí. Hasta ahí todo bien. El tema es que
si tú eres ese músico que está dando la vuelta, y yo soy ese programador, que es esa chica, y tú cada vez que pasas dices, uy, que tire el pañuelo, ¿no? Tienes posibilidades, pero imagínate que la chica tira el pañuelo, dependiendo las libertades, el empoderamiento y todo lo que la chica haya decidido ser al tirar el pañuelo, y tirarte a ti el pañuelo para que te acerques, va a depender de tu habilidad de comunicación, de tacto, de entender a ese otro que es ella, el cómo le vas a hablar. Tú puedes decidir justamente sentarte y saludarla firme, o decirle, hola, ¿puedo sentarme? O recoger el pañuelo y decir, aquí tiene, señorita, e irte. Lo que tú decidas, o también tienes la posibilidad de sentarte y decirle, hola, quiero pasar la noche contigo. Pero también ella va a tener la posibilidad de decirle, yo también, o usted es un atrevido, dependiendo lo que ella quiera decirte. Entonces, a veces esta analogía yo la ocupo muchas veces con el tema de cuando no conoces al otro y le quieres imponer lo que tú eres, porque tú eres y porque tú lo haces. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si eres músico, es muy importante que sepas, y lo estoy insistiendo, el tema, ok, a él le interesó mi música, pero porque le interesó mi música, no puedo llegar y decirle, ¿te gusta? Llévame, invierte, haz, tas. Tienes que acercarte a entender cómo trabajas, ¿no? ¿Cuáles son tus criterios? Si hay que hacer una inversión, ¿cómo se hace? Si no, todo este tipo de cosas. Supongo que ustedes como sello, pues lo enfrentan muchas veces con los músicos, ¿no? O sea, ustedes a veces se sienten como yo, cuando sin conocerme alguien me juzga porque le digo en este momento no puedo, ¿no? Y me convierto como en la persona más agradable cuando les digo que sí puedo, ¿no? Y en ese sentido, no olvidarnos que son relaciones humanas. Perdón que me haya extendido con esta pregunta que hiciste, pero siento que los mercados van a servir justo para hacer ese tipo de ejercicios, de obligarnos como proyectos musicales o como manager de bandas a saber que es muy importante la recepción que tenemos de información sobre lo que es el otro, y si queremos, y creo que esto aplica también para las relaciones amorosas, humanas, amistades, para todo, ¿no? O sea, como de cómo nos comunicamos con el otro, cómo le pedimos las cosas al otro, y cómo sabemos quiénes somos frente al otro, ¿no? Tú me comentabas que eres cantautora, y más o menos, digo, es aburrido a veces platicar la música, pero como por dónde va, más tirado al pop, al folclore. Más tirado al pop. Ok. Sí. Y en ese sentido, en un mercado de música, ¿quiénes crees que serían los compradores más adecuados para tu música? Voy a hacer mi No, esto, por ejemplo, que sucede con esta pregunta es muy común. O sea, es demasiado común que si lo anotan es como una de las cosas a resolver de parte de la oferta musical, ¿no? Un poco, ya les dije, averiguar un poquito quién es con el que me voy a sentar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me han llegado y me han hecho un pitch así como el que a todos, y al final, ¿y usted qué festival es? Y yo, uy, no soy ningún festival, ¿no? Y se paran como enojados, así como de, ¿para qué me dejó hablar? Pues, ¿para qué llegaste y no preguntaste, no? Es como, pero mire, el de acá también es un festival, habla con él, no hay ningún problema. Pero la siguiente cosa importante es, si quieres ir a México o quieres ir a cualquier país porque te parece atractivo, averiguar sobre quiénes son esos artistas afines a ti, porque es importante, ¿no? Pueden resolver una cosa alrededor tuyo, puedes entender también cuál es el techo por el momento de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, yo les diría, sí está padre que averigüen, por ejemplo, en este caso, artistas independientes mexicanos que tengan afinidad con lo que están haciendo
alguno de ustedes. Entonces ahí vamos avanzando. Perdón que te agarre a ti para los ejemplos, pero es que te pusiste al frente. Entonces, Una manera de hacer. Ajá. claro. Pero ahí es donde te das cuenta el otro nivel de los mercados de música. Ajá. Sobre todo en estos en donde participan artistas de diferentes países que te permiten encontrar dentro de la oferta también una relación de demanda. O sea, también el para ti de otro país es un promotor que puedes tener a tu favor, ¿no? Entonces, pero también el tema de cuando son artistas de un solo país dentro de un mercado o agentes de un solo país en un mercado, son la posibilidad de encontrarse, reconocerse, que a veces es, o sea, yo me he encontrado con que en ciertas ciudades yo presento gente de la misma ciudad, digo, no es posible, tú tienes 15 años en la industria, tú tienes 18 años y nunca han hecho nada. Es como de, hola, los presento, pónganse a hacer algo juntos, ¿no? Entonces un mercado de una ciudad que propone eso también puede ayudar a generar vínculos más fuertes y encontrar como mecanismos de reconocimiento que en el día a día a veces se van perdiendo, ¿no? Yo no sé, ustedes tienen un sello, ¿no? Y ustedes también. Había otros. ¿Eh? Sí. Tú. ¿Y ustedes hacen cosas juntos? No todavía. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Israel, pero sí. ¿Y cómo te llamas? Otra cosa. Jaime. Jaime, te presento a Israel. Israel, te presento a Jaime. No. Entonces, son esas cosas obvias que uno habla, pero que en la práctica, en la realidad dices, los mercados también sirven para, oye, estamos del mismo lado. ¿Cómo vamos generando? ¿Qué tienes tú? ¿Qué artistas? ¿Qué tengo yo? ¿Conocí a tal o conocí a tal? Porque finalmente la colaboración en la independencia es súper necesaria, ¿no? Si no se empieza a dar colaboración es más difícil, porque no tenemos los recursos, a menos de, bueno, había unos ecuatorianos que tenían mucha lana también para llegar a lugares y podían saltarse ciertos procesos, pero no todos tenemos esa capacidad. No me acuerdo el nombre, pero ¿sí? Pues es como un ejemplo, porque en México hay, y en España, y en todos lados siempre hay alguien que no necesita ciertos procesos porque a través de los recursos puede, pues básicamente en cualquier profesión existe eso, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, entonces eso que comentabas tú, sí, sí. No, ahora que es que también el tema, ustedes nacieron y yo ya era viejito. Entonces, lo que trato de decirte, justo lo decía, es que era un momento donde lo que importaba era tener un disco y tocar en festivales. Sí, por eso decía, es que ahora aparece con la distribución digital el tema del marketing y del tema de muchas cosas, pues que son una manera de pauta, ¿no? O sea, finalmente lo que me llegaban a preguntar es, ¿pero haces promoción? Y la respuesta era sí, mira, aquí hay una cláusula que dice que yo incluso soy el encargado de la promoción y tú me tienes que autorizar a mí usar tus fotos y usar tal. O sea, vamos, no decía voy a poner $10,000 de promoción, porque finalmente la promoción es algo súper subjetivo que podríamos después platicar, ¿no? Que una mención por un influencer puede costar $10,000 y ya, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay como, podemos entrar en la discusión ya de ese tipo de cosas que tienen que ver ya no con un mercado de música, sino con las cosas que uno enfrenta, de cómo uno tiene que pactar ciertas acciones y ciertas cosas específicas que a veces en los porcentajes, regresando a ese tema que por alguna razón no estamos pudiendo llegar, que tiene que ver con las estadísticas que tú mencionas, ¿no? De cuando llega un artista en un mercado de música y te dice, es que la ciudad donde más me escuchan casualmente es Texcoco y tú vienes de Texcoco, entonces me tienes que llevar a Texcoco. ¿Cierto? Porque eso es lo que dicen las estadísticas de Instagram y Spotify. Yo la verdad no estoy muy seguro de eso. Solamente las pongo en mención porque es lo que está ahí. No, y yo creo que son reales. O sea, sí creo que en ese sentido sí tú puedes decir, pues la ciudad donde más me escuchan es Guayaquil, la segunda Quito, la tercera San José, Costa Rica, la cuarta Madrid, ¿sabes? O sea, y me encuentro.
El tema es cómo interpretas esos números. Porque tienes que, hace ratito, tiene que ver con la pregunta que estaba, ¿cómo? Claudio. Ok, que hacía con el tema de, tienes muchas reproducciones, no vendes boletos. Yo lo que te podría decir es, ¿cómo traduces los likes en la venta de un ticket? ¿No? O, tan sencillo, tienes un amigo que te ayudó, hizo un pitch, lo que sea, él solito tiene no sé cuántos seguidores porque es un gran influencer, y a través de su plataforma, de su blog o lo que sea, te escuchó un montón de gente. ¿No? O sea, hay tantos ejemplos de cómo puedes generar cierto tipo de resultados en número y que haya 1 millón de personas que escucharon tu canción que no saben cómo se llama el que canta esa canción. Pero a ti te llegó y te dijo, uy, hay 800,000 argentinos en Buenos Aires que me escuchan. Bueno, y esos 800,000 saben que esa canción que escuchan es de Merchan. Entonces, la pregunta que a veces hay que respondernos es, ¿qué tanto hemos hecho ese trabajo real de emisión-recepción, de comunicación real, para cerciorarnos de que lo que está ahí es real y si nos beneficia? Y si es real, ¿cómo lo aprovechamos? Porque si te escuchan 800,000 personas en un lugar, por darte un ejemplo, y no tienes un agente de booking en ese lugar, o una oficina, o alguien que vea por ti en ese lugar, pues la verdad es que solo es ego. Solo te va a servir para decirle a tus nietos, es que hace 20 años, ¿no? 800, ya. Pero yo lo que te diría es, están muy bien los números, pero se deben de usar para algo real, algo básicamente, pues de ego estamos llenos todos, o sea, entonces no necesitamos más ego en esta carrera, necesitamos también resultados y empezamos a tratar de bajar y poder decir, bueno, si estoy en una playlist genérica donde estoy en el número 48 de la lista, aumentaron mis números, pero qué tan real es que aquel que puso esa lista puso atención a la canción 48 y realmente dijo, ahora, tú como músico puedes confiar, claro, es que la escuchó una vez y dijo, wow, qué canción tan increíble, y la volvió a poner y la volvió a poner y la puso 1 millón de veces, y si encuentro 10 de esos son 10 millones y ya gané una lana. Pero en realidad lo que normalmente sucede es que corre la playlist, te escucha la canción y a veces dices, qué bonita canción, oye, escuché esa canción, está linda, no me paré, no siguió, se acabó y siguió otra, y la siguiente dijo, ay, qué linda también está esta canción, y no. O dicen, es que es Merchan, pero al día siguiente pueden decir, si tú no hiciste algo respecto a esa oportunidad de estar en un lugar de exposición, sea el que sea, la gente lo puede olvidar muy pronto. Puede ser que sí pare y diga, esta canción me gusta y es de Merchan. Y que mañana diga, uy, ¿cómo se llamaba él? ¿Sabes? Entonces, por eso es que normalmente se recomienda que las cosas no se vean así, parciales. O sea, tienes que generar alrededor de todo lo que estás haciendo, toda una serie de detalles que puedes ir poniendo en una lista y que puede ser aburridor, que tiene, adelantando otro tema, así como les decía, de la información y la comunicación, pues hay que resolver también un tema entre los músicos, entre que dejen de confundir el deseo con la necesidad, que pues porque todo el día y todo el tiempo creen que es lo mismo. Entonces, en ese sentido, tienen que empezar a hacer cosas que necesita el proyecto, más allá de mantener los deseos que tienen sobre ser interpretados de cierta manera, porque tienen unos números increíbles. De cómo tú mismo te pruebas frente a ti mismo, qué significa realmente eso y cómo lo negocias. Y a veces esa negociación no tiene que ver incluso con un tercero que tenga que validarte, tiene que ver con cómo generas estrategias reales sobre tu trabajo para poder incluso pensar en una preventa de algo, ¿no? Y ahí tiene que ver ya con que cada uno tome las decisiones que tenga que tomar estratégicas respecto a cómo hace una generación de audiencias o de cómo ratifica a la audiencia que tiene y la hace más fiel. O sea, son ese tipo de decisiones que tienen que tomar los proyectos
que cuando las tienes muy claras, está muy fácil que en un mercado de música lo plantees, lo comuniques, sepas quién eres y qué estás negociando. ¿Sí? Porque finalmente si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el grupo de culto de Panamá? Quiero saber quién es. Porque además ese grupo de Panamá, gracias a ser un grupo que tiene fans muy fieles y que puede ser considerado de culto, es una banda que toca todo el tiempo en el extranjero y que es mainstream en su país, que se llama Señor Loop. Señor Loop. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es, ¿qué quieres ser como músico? ¿Qué quieres ser como proyecto? Tienes que generar ese discurso, esa imagen, tienes que ser congruente y tienes que fijarte en cada uno de los detalles porque todas las decisiones que tomas van a impactar. Yo conozco gente que dice, yo soy feliz porque yo toco 4 veces al mes, todo el año, descanso solo un mes y lleno teatros de 300 a 500 personas y no quiero más. Si me llega un festival lo tomo, si no me llega no, pero su economía está muy bien establecida. Ellos dicen, saco un nuevo disco, tengo garantizado en la preventa vender 800 vinilos, muy caros porque mis fans compran 800 vinilos muy caros, me cuestan tanto, los vendo en tanto, gano tanto, con eso tal. Entonces cuando un grupo se entiende de esa manera, hace planes muy claros, no está comprando boletos de lotería a ver si se gana el viernes la lotería, no está pensando en cómo comprar likes, está viendo cómo mantiene una carrera sólida con discos, saca por lo menos un disco cada año, lo saca físico, saca camisetas, las renueva cada, ¿sabes? Entonces, ese es un ejemplo de un grupo que tomó una decisión y que no se está negando ni se está cerrando a que a través de su trabajo tenga posibilidades de sincronizar una canción para una serie o una película, no se está negando a la posibilidad de que en algún momento una de esas canciones se viralice o de que algún chico la agarre en TikTok, no sé, o sea, no se están cerrando a nada, pero están solucionando el día a día. Entonces, en un mercado de música, cuando te encuentras ese tipo de grupos, para muchos de los que trabajamos en esto, es muy atractivo trabajar con ellos. Está muy fácil hacer planes con un artista de esa manera, porque además no te ponen a luchar contra las expectativas desmesuradas que puede tener algún otro proyecto que te puede exigir resultados, por ejemplo, de que le consigas tocar en el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, pero bueno, al que quiere tocar en el Estadio Azteca es súper válido, pero tiene que revisar cómo puede ser viable que eso realmente tenga sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí todo esto sí tiene que ver con que ustedes sepan qué quieren de un mercado de música, ¿no? Y a cuáles les gustaría ir también. O sea, van a tener el de Guayaquil, pero eso con qué los puede conectar, ¿no? Si conocen de mercados, no sé, alguien que me diga cuál ha pensado ir, que no sea en Ecuador, ¿no? Pues nosotros... Ok, bueno, ya estamos, arrancamos un poquito tarde, pero ya estamos sobre la hora, ¿no? Igual, pues, respecto, nada más cierro respecto a lo que tú me acabas de decir, me parece que es un camino viable, lo que tú comentas. Si quieren mañana le seguimos. Yo pondría en la mesa mucho el tema también, por un lado, pues que para ese tipo de cosas, pues ya te digo, si ya tienes contacto, está increíble, ¿no? Para ese tipo de cosas, sino en lo que podamos como colaborar ahí. Yo voy a retomar el tema y quisiera que lo piensen, de lo importante es que desde el lugar de donde estás, donde juegas como local, generes las posibilidades. ¿Sabes? O sea, ese es en la suma de lo que tú planteas, ¿no? Pero sí creo que es muy importante. Vamos, ¿qué pasa? Hay diferentes, y no me voy a extender mucho, pero hay diferentes maneras de entender. Una que es muy común es el tema de si yo todavía no generas muchos recursos en mi ciudad, por ejemplo Ciudad de México,
yo te diría, sí, está importante que hagas como prensa en México, que tengas como una oficina que empiece a hacer un tipo de vinculación de tu trabajo con la escena a través de medios de comunicación, a través de promotores, tal vez antes incluso de ir a tocar. También está para mí muy valioso a veces decir, o sea, ¿qué pasa? Doctor Crápula nunca ha ido a México. Sin embargo, Doctor Crápula tiene un público muy fiel y trabaja muy bien Bogotá, y ahora ya, después de años, tiene en Colombia un muy buen trabajo. Pero uno de los argumentos muy fuertes también era de, güey, ¿quieres traer algo importante de Colombia que no sean los mismos grupos que conocen ya los mexicanos de Colombia? Ese grupo, entonces en el momento que el grupo hace una inversión a la inversa a su propio mercado de música, porque ese es otro tema que aprende uno de los mercados de música, que Doctor Crápula, creo que su primer gran acierto es que trajo a 3 promotores de México a mostrarles lo que ellos son en Bogotá. Cuando yo los vi tocando en Bogotá con esa gente, dije, puta, ahora sí al revés, muchachos, ¿no? Su primer tocada en México fue para 15 personas. Pero el grupo dijo, son las primeras 15 personas y son las que van a estar dentro de 10 años hasta adelante cuando cerremos el Vive Latino. Y con esa convicción han trabajado al nivel que ya han tocado 4 veces en el festival y 2 veces en el escenario principal. Y la última vez había 50,000 personas cantando y brincando las canciones. Entonces, ese es para mí uno de los ejemplos muy cercanos que he visto en un trabajo ya de 12 años, en donde ha sido un grupo que empezó para 15 personas, pero para ellos su gran impulso fue poder mostrar su manera de ser y su contacto con la gente y decir esto somos y esta reacción logramos. Y esa reacción la podían mostrar y lograr solo en su ciudad. Entonces sí les diría, ir como, ¿sabes? Como avanzando, y de repente también dices, lo estás intentando en México, que es lejos, que vas a venir 2 veces. Sí, hay fenómenos y hay muchos ejemplos donde se puede hacer que alguien en su ciudad no lo conocen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y tal. Yo a veces pienso que ese tipo de dichos también están hechos con otro sentido, ¿no? Como para justificar muchas cosas. Pero yo pienso que sí hay que meterle mucho a la escena. O sea, que el diálogo dentro de Ecuador tiene que crecer. O sea, tenemos que saber quiénes son los pares de todos los artistas afuera, para que también a mí me interesa saber las recomendaciones de artistas. Yo llego allá a un programa de radio a recomendar artistas que conozca yo aquí. No sé, y todo eso es parte de un trabajo de voluntad que todos deberían, bueno, no quiero ser como predicador, se me salió, pero a veces sí siento que sí aporta muchísimo el fortalecer una escena, y no de manera idealizada, no en este tema de todo, no sean amigos, solo trabajen proyectos en conjunto aunque se odien, pues, o sea, no, pero consigan cosas, y cada quien, de acuerdo a esas cosas que se pueden hacer, pueden ir a buscar el beneficio de cada proyecto, ¿no? Pero en ese sentido, yo la verdad es que quisiera que, si van a venir mañana, me platiquen también un poco de Guayaquil, porque es importante para mí, para ustedes, entender qué está pasando, cuáles son, o sea, no quiero hablar de los problemas que puedan sentir que tienen sin saber realmente si los están viviendo, porque a partir de ellos se puede empezar también a generar este diálogo que les decía. Me interesa mucho entender cómo aportar esa vinculación desde aquí hasta ciertos sectores. Como tú me decías, Pasto, pues si tienes el contacto de Iván Oliva, está increíble. Si no, pues te lo presentamos y vamos viendo que es gente aliada dentro de redes de trabajo que están intentando lo mismo que estamos intentando nosotros desde todos los ángulos, que es conectarnos, ¿no? Es que Iván Oliva es del Galera Rock, el programador. Entonces, ahí es, y seguro derivado de Iván, sabes de otro lugar. O sea, al final de cuentas, lo que trato de transmitirles es que es una telaraña.
Entonces te metes a la telaraña, eres parte de la telaraña, permites que fluya la información por ahí para que se haga una comunicación. Entonces, si mañana vienen me platican lo importante que es Guayaquil para América Latina, porque tal vez algunos lo saben, pero tal vez algunos no lo saben. Yo desde ya les digo, es que es importantísimo Guayaquil para la escena, pero no está levantando la mano hacia afuera. O si le está levantando alguno, no lo estamos viendo. Todavía tenemos como muchos misterios respecto a lo que es Guayaquil en la música independiente, ¿no? Y no es un caso de Guayaquil, también nos pasa a veces claramente con Bolivia en La Paz, que no sabemos, con Paraguay los cachiporros, pero pues porque van a México, ¿no? Pero como escena tenemos más dudas que las dudas que tenemos con Chile o las dudas que puedes tener con México, ¿no? Y de esto se trata un poco también esto, que esto sirva de algo, ¿no? No nada más como sí, como un tema de ponerse a hablar y ya, sino. Entonces espero que mañana vengan, ¿no? Ya no los ¿cómo? ¿Qué ofrezco? Autenticidad, un saludo firme. Bueno, no, muchas gracias. ¿Cómo?